Abran su Biblia, por favor. Vamos a irnos a Éxodo 34, a partir del versículo 5. Vamos a recibir un ribaizón ahora más. Una carne maciza. Así que prepare su espíritu, prepare su corazón para recibir esta palabra. ¿Ok? Abra su oído. ¿Qué le parece si oramos para que el Espíritu nos ayude con este proyecto? Padre, te doy gracias por este día, gracias por esta reunión y gracias por la palabra que tú estás a punto de impartir a través de mi boca. Señor, te pido, amado, que seas tú en esta mañana trayendo palabra, trayendo revelación. Abre los oídos espirituales de cada uno de los que estamos en este lugar para poder recibir tu palabra de la mejor manera, que caiga en tierra fértil, Señor, y que podamos impartir estos principios hasta el corazón de cada oyente. En el nombre de Jesús, amén. Dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres palabras clave que vamos a estar viendo esta mañana. Como pueden ver, la Biblia especifica las tres, quiere decir que no significan lo mismo. ¿Okay? Vamos a estar viendo eso por separado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otro concepto clave que vamos a ver ahora es el tema generacional. ¿Okay? Entonces Moisés, apresurándose, dice en el versículo 8, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Reciba esta palabra, mamá. Haré cosa tremenda la que yo haré contigo, le dice el Señor en esta mañana. ¿Okay? Es diferente iniquidad, rebelión y pecado. La palabra de hoy, amados, se llama reformadores generacionales. Es una palabra muy poderosa y vamos a ver principios bíblicos muy clave, así que preste atención. Antes de avanzar, quisiera que checáramos el contexto de lo que estábamos leyendo. En el libro de Éxodo nosotros vemos cómo el pueblo de Egipto sale de esclavitud, ¿cierto? Ok, cuando sucede esto, amados, cuando leemos esta conversación que Jehová tiene con Moisés, ya el pueblo tenía 400 años esclavos en Egipto. Ahora, lo extraño de esta historia, amados, es que el pueblo de Israel era más fuerte, más numeroso, y más poderoso que Egipto, en realidad. Ahora usted dirá, entonces, ¿por qué tenían 400 años esclavos? Porque no tenían una identidad. La falta de identidad produce esclavitud, amados. Y la esclavitud produce silencio, pero silencio del malo, un silencio que te callas, que omites la verdad y que no te deja avanzar, que no te deja proclamar una verdad santa. ¿Okay? Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Dice aquí en Romanos, vamos a irnos a Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así es. Amados, el arma más poderosa que la Biblia, que el Señor nos ofrece para poder ser libres de cualquier atadura, es el clamor. Es el clamor. Cuando un pueblo clama, tiene que haber liberación. ¿Ven? Cuando tú clamas, hay liberación. Entonces, yo no sé cuál sea su atadura, amado. No sé a qué esté atado, no sé con qué esté batallando, pero un principio clave que quiero que usted entienda es que va a ser muy difícil que el Señor lo libere si usted no clama por liberación. Pedid y se os dará, dice la palabra. Tenemos que pedir, tenemos que clamar. Ok. Otra cosa muy importante, amados, que vimos en este pasaje, en el primero, es que Dios
es un Dios de generaciones. Leímos que Él guarda, déjenme se lo leo otra vez. Dice en el versículo 7, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto quiere decir, si usted lee la Biblia, vamos a dar cuenta que Dios es un Dios de generaciones. Ahí le interesa toda la simiente de un varón, ¿sí? No se va por individuos, sino que cuando el Señor lo elige usted es para que también sus generaciones sean salvas a través de su testimonio y a través de lo que usted hace. Eso quiere decir que toda decisión que usted tome el día de hoy le va a afectar a sus generaciones. Y eso quiere decir que si el Señor ha traído salvación a su casa, usted tiene que estar gozoso, porque no nomás es para usted, sino también para sus generaciones. Amén. Ok. Dice, hay varias cosas, amado, que nosotros tenemos que hacer para traer esta liberación. Una de esas es que tenemos que ser personas apasionadas. Ya dijimos que hay que clamar para traer liberación a nuestra vida. Y la otra es que tenemos que ser apasionados para buscar a Dios. Y si existía una persona apasionada en la Biblia para buscar a Dios, era Moisés. Moisés se pasaba ciclos de ayunos de 40 días, amados. O sea, desafiando toda ciencia. Él se aventaba 40 días sin comer ni beber nada. Se subió a un monte, Moisés ya estaba anciano, y se subió al monte Sinaí, y ahí se la pasaba a la intemperie, orando y meditando en la palabra de Dios. Moisés, en Éxodo 33:15, leemos algo que nosotros hemos cantado muchas veces. Aquí es cuando Moisés le dice a Jehová, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amado, un reformador generacional es una persona que prefiere estar en un desierto con Dios que en un paraíso fuera de su presencia. Esa clase de persona, esa clase de adoradores son los que Jehová busca, en espíritu y en verdad, apasionados. Tenemos que estar apasionados para buscar a Dios. Un amor que no tiene pasión, amados, no sirve, ¿sí? Cuando se pierde la pasión en una relación, empieza a desboronarse todo. Todo se vuelve frío, se vuelve monótono, se vuelve rutinario. Y de igual manera esto sucede con nuestra relación con Dios. Es bueno que tengamos disciplina, es bueno que vengamos de manera rutinaria a la iglesia, claro que sí, esas son disciplinas espirituales. Pero también usted tiene que tener en cuenta que al final de cuentas lo que importa es su relación con Dios, con Jesús. ¿Ok? Si esta relación se enfría, todo lo demás se va a empezar a enfriar en su vida y va a carecer de sentido. Y todo se va a tornar gris. A todo le va a faltar color. ¿Ok? La historia cambia por gente que entrega su vida por lo que cree, por protagonistas y no espectadores. El Señor está buscando gente que sea protagonista de la historia que Él ha escrito. Está buscando protagonistas, amados. En un elenco hay mucha gente. Hay desde un protagonista hasta un extra, ¿sí? Que nomás sale caminando en la calle para hacer bulto. Pero la palabra dice que Jehová nos ha llamado para que seamos cabeza y no cola. Y esto quiere decir que Jehová ha escrito una historia para su vida y Él quiere que usted sea ese protagonista. No espera que usted diga, yo no quiero hacer esto, que lo haga aquel. O tantas personas que hay, ¿por qué lo tengo que hacer yo? No, amado. El Señor puso un propósito eterno en su vida. Dice, cuando Dios le dice a Moisés que Él perdona la iniquidad de las generaciones, se postró en tierra y adoró. Una forma de definir adoración es que es una respuesta a la revelación de Dios. Por eso uno puede medir el nivel de revelación que tiene una persona por su nivel de adoración. Porque es como un espejo. Mientras más revelación tenga usted de Dios, más lo va a adorar. Porque más real va a ser en su vida. Porque va a comprender qué tan magnífico es el Señor. Qué tan grande, qué tan excelso. Y eso produce adoración.
Ya no nos tenemos que esforzar, ya no lo hacemos de manera religiosa o rutinaria. Lo hacemos porque realmente nos hemos dado cuenta que servimos a un Dios vivo, a un Dios grande. Amén. Dios es bueno, amados. Dios es un Dios de generaciones y Dios también es un Dios de pactos. Cuando Dios pacta con usted, Dios quiere sus generaciones también. Dios está pactando con sus generaciones. Si Dios se ha apiadado de su vida, entienda, amados, que Él quiere también a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Amén. Dios es un Dios de pactos. Ahora sí vamos a irnos con esas 3 palabras que yo le había comentado, que son claves que vamos a estar viendo. Diferencias entre el pecado, la rebelión y la iniquidad. Vamos a ver de varias maneras para que usted entienda. Para empezar, amados, el pecado, vamos a verlo como si esto fuera un árbol, ¿sí? Como si esto fuera un árbol, en el cual tenemos 3 palabras, que es pecado, iniquidad y rebelión. Ok, la iniquidad, amados, es como la raíz del árbol, ok, de ahí viene todo. La rebelión es el tronco del árbol y el pecado es el fruto, ok. En otras palabras, la iniquidad es como la causa, la rebelión es el medio, ¿sí? Y el pecado es la consecuencia, es el producto, ¿ok? Podemos verlo de un chorro de maneras. También lo podemos ver como si fuera un embarazo, ¿sí? En el cual la iniquidad es el esperma, es el ADN. La rebelión es el vientre, como si fuera el ambiente adecuado para que se geste el feto, el bebé. Y al final el pecado es como si una mujer ya diera luz y ya diera un fruto del vientre, ¿ok? Lo podemos ver de varias maneras. Pero lo que yo quiero que usted entienda, amado, es que ¿qué le sirve esta información a usted? Pues para empezar, usted tiene que saber que la iniquidad viene a través de un hombre que se llama Adán. Adán, el primer Adán, amados, dice la palabra de Dios que la iniquidad viene a través del primer Adán. Más la salvación viene a través del segundo Adán, que es Jesucristo. ¿Ok? Así que usted ya no tiene que mortificarse por la iniquidad del primer Adán, porque gracias a Dios vino el segundo Adán, Jesucristo, a morir por sus pecados. Y a través de Él tenemos salvación y tenemos conexión directa con el Padre nuevamente. Él vino a restaurar la relación de los hijos con el Padre. Amén. Entonces, usted sabe que ya por default usted nace con un ADN pecaminoso. Ese ADN pecaminoso le llamamos iniquidad. O sea, ya es lo que usted trae, es un código genético maligno que hay dentro de usted, ¿ok? Y que se empieza a manifestar a partir de más o menos ¿qué edad? La iniquidad, sí, el pecado. Se empieza a manifestar más o menos a los 11, 12, ¿sí? Que es cuando el niño ya empieza a tener criterio, ya empieza a tener una manera de pensar propia. Cuando ya el niño ya empieza a definir qué es lo bueno y qué es lo malo por sí mismo, ¿ok? Porque usted tiene el código genético de iniquidad desde el vientre, sí, pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños, que en los niños no hay pecado. Por eso es que nosotros no bautizamos a los niños, ¿sí? Porque aún no se ha gestado, o sea, no se ha dado a luz al pecado. ¿Sí me explico? Y como no hay fruto malo todavía, pues entonces no hay nada que juzgar. A lo mejor sí lo trae en el ADN, pero como un niño aún no le da fruto al pecado, no se completa ese proceso de concepción maligna, por así decirlo. No hay ningún fruto que quemar ni nada, ¿sí? No hay nada malo. Más después, cuando una persona entra en la pubertad, ya empieza a decir, esto es malo, esto es bueno, o ya no nomás es el criterio de los padres, sino que ya el adolescente ya empieza a tomar decisiones propias. A partir de ahí es que ya hay pecado en la ecuación. ¿Ok? Ahora, díganme, amados, ¿cuál es la característica principal de un adolescente? La rebeldía. Esta es otra palabra clave, porque sin rebeldía no hay pecado,
¿sí? Sin vientre, sin un ambiente adecuado, ningún bebé puede nacer, ¿sí? Pueden estar las dos células reproductoras, pero si el vientre no está preparado para gestar, no va a nacer ningún bebé. ¿Sí me explico? Entonces son tres elementos muy importantes. Es como si fuera un proceso y es como si Dios nos lo contara a través del proceso biológico. ¿Sí? Tenemos un código de ADN, tenemos un vientre y tenemos un bebé que le llamamos el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La rebelión se empieza a dar, otra vez les repito, a partir de la adolescencia. De la adolescencia en adelante. Ya se empieza a rebelar el chamaco. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos iniquidad, rebelión y pecado, entonces ya a partir de ahí podemos ser bautizados. O sea, a partir de ahí ya la persona tiene que venir a Cristo para poder reconciliar su relación con el Padre. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo más o menos? Ok. Entonces, esto quiere decir que todo el problema empieza cuando usted está en un estado de rebelión. La rebelión, amados, es un estado, ¿sí? Usted puede estar en un estado de rebelión o puede estar en un estado de sumisión, que son estados muy diferentes. Lo que hace el Evangelio, la palabra, en su vida es que cambia ese estado del alma. Porque cuando somos mundanos, cuando no conocemos de Cristo, por default, el ser humano tiende a ser rebelde. ¿Sí? La rebelión fue introducida al hombre a través de la serpiente antigua, Satanás. Esto lo podemos leer en el Génesis. Satanás es el que introduce esa semilla de rebelión. Y como ya de por sí teníamos pecado, entonces pecado, rebelión es igual a, iniquidad, rebelión es igual a pecado. ¿Sí? Entonces ya tenemos la ecuación completa. Pero si usted a lo mejor sigue teniendo iniquidad, ¿sí? Usted a lo mejor sigue teniendo malos deseos. Pero si usted quita de la ecuación la rebeldía, entonces ya la ecuación ya no da, pues. ¿Sí me explico? Entonces la rebelión es la que usted tiene que quitar de su vida. Tiene que quitar ese estado de rebeldía. Ese estado de que yo lo sé todo, de que no necesito a nadie. Ese estado de que, mi papá está loco. De que, ¿cómo te voy a hacer caso? Que yo sé más que tú. O que yo soy mayor que mi autoridad. Todos esos principios, esas doctrinas demoníacas son las que dan fruto al pecado en su vida. Entonces usted cuídese. A lo mejor la iniquidad no se la va a quitar de encima nunca. Pero si usted se quita de encima la rebelión y usted tiene su alma y su voluntad sujeta, todos sus pensamientos sujetos al conocimiento de Cristo, no hay manera de que usted dé fruto al pecado en su vida. ¿Ok? Ok. Otro principio muy importante que quiero que veamos es que a través de esta salvación, a través del poder de la palabra en su vida, usted no solamente puede adquirir salvación para usted, sino usted también puede cambiar su generación. Como vimos, la iniquidad se puede estar heredando una y otra y otra y otra vez. Es como si fuera un efecto dominó, ¿sí? Usted le pisa a uno y todos los demás empiezan a salir igualitos y empiezan a caer todos. Hasta que una ficha se queda parada y dice, yo no me voy a doblegar ante los Baales. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta que no se para un varón, una mujer en la brecha por su generación, entonces esa iniquidad va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces ese es el trabajo de un reformador generacional, que por lo general es la primera persona que viene al evangelio en una familia. Son los Abrames de su casa. Amén. Estos Abrames tienen una misión tan importante en su casa, amados, porque son los que cambian el destino de toda su familia. Así que si usted es el primero de su casa en venir a los pies de Cristo, siéntase bendecido y siéntase de alguna manera responsable y tenga temor de decir, yo soy el encargado en mi casa para que a través de mí yo pueda romper toda maldición generacional. Ahora, los que saben, los científicos dicen en la rama de la medicina que en la médula ósea, los tuétanos, hay una sustancia que se llama ácido deoxirribonucleico.
desoxirribonucleico. ¿Okay? En ese ácido está el ADN, está en la médula ósea. O sea que si usted abre un hueso, ¿usted ha comido tuétano, man? Yo no, la neta me da cosa, ¿no? Pero usted ya sabe qué es el tuétano, ¿no? Pues las personas, los humanos también tenemos esa cosa. Entonces ahí está el código genético de usted. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, vamos, en Hebreos 4:12, leemos algo bien importante que quiero que usted ponga atención en esta mañana. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios tiene el poder, amado, para entrar hasta su código genético, hasta el núcleo de su espíritu, de su ser, y cambiarlo. Puede agarrar ese código y cambiarlo para que ese código pecaminoso no llegue a sus generaciones, que ya no lo hereden sus nietos, sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Ese es el poder de la palabra, amado. Penetra hasta el alma, dice, hasta los tuétanos. Amén. Entonces, esto es lo que sucede cuando la palabra viene a usted. Ahora, cuando Dios se manifiesta por primera vez en la vida de los hombres que leemos en la palabra, vemos que Dios siempre hace algo, y eso es que los llama por su nombre, ¿sí? Porque en el nombre tenemos nuestro propósito eterno. Escrituralmente sabemos, lo hemos aprendido en el discipulado una y otra vez. Escrituralmente la palabra nombre significa propósito eterno. De hecho lo estaba viendo ayer con los jóvenes. Por eso es que cuando Dios llama un nombre, lo llama por su nombre, porque de esa manera Dios te está diciendo de manera tal vez indirecta que Él recuerda por qué te trajo a esta tierra, que Él recuerda tu propósito y sabe exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso cuando Dios llama un hombre a una mujer, los llama por su nombre, ¿sí? Y por eso es cuando Jesús va con el gadareno, lo primero que hace es preguntarle su nombre. Cuando Jesús le pregunta el nombre, recordemos que el endemoniado vuelve en sí y recuerda su propósito, ¿sí? Por su nombre. Así que en su nombre, amados, hay algo muy importante que se llama propósito. Todos tenemos un nombre y todos tenemos un propósito. Ahora, también vemos en la palabra que hay personas que se les tuvo que cambiar el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, le pusieron un nombre que no iba de acuerdo a su propósito, ¿sí? ¿Cierto? Esto no sucede. Si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que que Dios no le cambia el nombre a ninguna persona que no estaba profetizada con nombre antes del alumbramiento, como lo fue Samuel, como lo fue Jesús, como lo fue Sansón. A ellos no se les cambió el nombre porque ya Dios había profetizado y le había dicho exactamente qué nombre le iban a poner a la persona. Así es, pero no hay personas, pero hay personas en cambio que se les tuvo que cambiar el nombre. Por ejemplo, Jacob, ¿cómo le pusieron? Israel. A Abraham, ¿no? A Simón le cambiaron el nombre a Pedro. A Saulo, Pablo. Entonces, a través del cambio de nombre, Dios llama a una persona. Por eso también dice la palabra de Dios que cuando vayamos al cielo, estemos en la gloria, vamos a recibir una piedra, ¿no? Con nuestro nombre, con un nombre diferente. Que ese nombre va a significar exactamente qué es para qué fue llamado usted, qué hay implícito en su espíritu. Ok, vamos a irnos a Éxodo otra vez, Éxodo 3:6. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí vemos cuántas generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso dice, he descendido
para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Dios sabe de dónde viene usted. Dios conoce su trasfondo. Dios conoce a todos sus antepasados. Así que Él sabe, cuando usted viene a Cristo, Dios ya sabe exactamente con qué batalla usted. Porque Él ya conoce a sus padres y conoce a sus abuelos y sabe con qué viene cargando usted y qué código trae en su genética. Entonces Dios ya sabe entonces cuál es el proceso por el cual lo tiene que pasar usted para que usted llegue al cumplimiento de su propósito. Dios ya lo sabe, amado. Pero usted tiene que clamar. Si usted no clama por salvación, por llamado, por liberación, Dios no va a escuchar. Por eso estamos leyendo esto de cómo el Señor le dice a Moisés que yo he escuchado sus gritos de angustia, de dolor. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces usted cuando viene a Cristo tiene que clamar por liberación. Ok. Otro ejemplo de esto es David y Salomón, ¿sí? David tuvo que vencer a varios gigantes. Okay. Si usted lee en Primera de Crónicas, que por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero Primera de Crónicas 20, del 4 al 8, habla de todos los gigantes que David tuvo que matar antes de heredarle el trono a su hijo. Esta es otra palabra muy poderosa, más. Hay gigantes que se levantan contra usted. ¿Ok? Que se levantan todos los días, que le dicen que no puedes, que tienes que hacer esto, que no deberías hacer esto, que no eres capaz, que no es cierto. Pueden ser gigantes de depresión, gigantes de ansiedad, de espíritu de suicidio, de espíritu de temor. Todos estos gigantes, amados, usted tiene que cortarles la cabeza antes de que su generación venidera los herede, como lo hizo David con Salomón. Por eso es que Salomón tuvo un reinado tan exitoso, ¿sí? Porque como quien dice, ya David le había aparejado todo el terreno, pues. Ya le había dejado toda la feria, le había dejado el trono, le había dejado los planos de lo que iba a hacer, le había matado a todos los gigantes. Incluso dice la palabra de Dios cuando leemos que Salomón hereda el trono, que Salomón, que durante el reinado de Salomón hubo paz en Israel, porque ya no tenía pleito con nadie, pues. ¿Sí? Porque David, su padre, ya había roto con todo eso. Entonces, otra característica de los Abrahames, de los primeros en llegar a Cristo en una casa, otro de sus deberes, es matar a esos gigantes. Matar gigantes para que sus hijos y sus nietos no hereden esos mismos gigantes. ¿Ok? Ministerialmente hablando, también tenemos que hacer esto. Si usted ve que en su ministerio, por ejemplo, a mí me tocó en el ministerio de la alabanza, me tocó ver que había mucha ignorancia, que había falta de disciplina, que había irresponsabilidad, que había indiferencia. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Yo batallé con eso, pero no voy a dejar que las generaciones que vienen adelante de mí lo hereden. Entonces yo fui el que tuve que pararme en la brecha y decir, hasta aquí llega esto. Y cortar con todo eso. Ya vamos a tomar clases, ya vamos a llegar puntuales, vamos a ser personas disciplinadas y vamos a ser levitas que tengamos temor de Dios y que hacemos las cosas como Dios manda. Y eso es lo que le trato de enseñar a los jóvenes, que son los que Dios me tocó, me llamó a pastorear. Entonces, por eso le digo, esto aplica familiarmente, pero también aplica ministerialmente. Porque cuando usted es líder, cuando usted empieza a predicar, cuando usted empieza a tener discípulos, también está en su mano el que esos discípulos hereden los mismos gigantes con los cuales está batallando o no. Así que si usted va a empezar a discipular gente, cheque cuáles son sus propios gigantes antes de discipularlo. Cheque con lo cual usted batalla o batalló su generación para que la generación que viene no batalle con eso. ¿Okay? Eso es otro de los deberes que tenemos. Ok, hay una historia, hay un relato que se los voy a contar rápidamente. Hay un caso que se llama, no sé si usted lo ha escuchado, pero se llama el caso Max Jukes contra Jonathan Edwards. Ok, dice Max Jukes nació en el año 1700 de una familia cristiana. Dice, pero se casó con una mujer de mala reputación y se volvió ateo. Dos decisiones que son una sentencia de muerte, ¿no? Para empezar, conseguir un cónyuge de mala reputación, o sea, que no es cristiano,
y volverte ateo. Entonces, esa es una combinación para una catástrofe perfecta, ¿no? Así que, jóvenes, cuiden mucho con quién se van a casar. Cuiden mucho cuál es la pareja que han escogido, ¿sí? Porque puede que ustedes sean creyentes, pero si su pareja no lo es, van a batallar con eso toda su vida. Y los gigantes que trae esa persona mundana se los va a heredar a sus hijos. Porque esa parte, ese eslabón, no va a estar resuelto. Así que lo que esa mujer, ese hombre no ha resuelto, se lo va a heredar a sus hijos. Así que tengan mucho cuidado, jóvenes, tengan mucho cuidado con quienes eligen. Porque la decisión de elegir cónyuge es algo que nos va a traer consecuencias de por vida. ¿Okay? Dice, de sus 1,200 descendientes, 310 fueron vagabundos y murieron miserables. 440 acabaron en bancarrota. 130 fueron a la cárcel. 7 por asesinato. La sentencia promedio fue 13 años de prisión. 600 fueron alcohólicos. 60 ladrones, 190 prostitutas, 20 narcotraficantes. Dice que su descendencia le costó al estado de Nueva York alrededor de $1,250,000. Fue una familia de pérdida, de fracaso, de opresión demoníaca completamente. En cambio, vamos a ver la vida de un contemporáneo de él. El otro se llamaba Max Hughes, este se llama Jonathan Edwards. Es tocayo, pues. Nació en 1703. Vivió en el mismo estado que Max, o sea, Nueva York, y fue un predicador de la palabra que se casó con una mujer cristiana. Otra vez vemos una persona otra vez vemos estas dos características muy importantes que debe tener un hombre. Un hombre tiene que ser creyente, tiene que tener un llamado firme y también tiene que tener una mujer cristiana, tener una mujer que también sea creyente. ¿Ok? Dice, se consagraron a Dios casándose a la edad de los 17 y los 24 años. De sus descendientes, dice, 300 fueron ministros, misioneros y profesores de teología. 100 maestros, 100 abogados, 30 jueces, un decano de la Facultad de Leyes, 60 médicos, 3 presidentes municipales, 60 autores de literatura clásica, 14 presidentes de universidades, 3 gobernadores de estado y un contador del Tesoro Nacional de Estados Unidos y un vicepresidente de Estados Unidos. Su descendencia no le costó, sino que al contrario, fue la familia que más contribuyó al crecimiento del estado de Nueva York, y por eso Nueva York es Nueva York ahorita, la lamentada capital del mundo. Por un hombre que decidió tomar una buena decisión, seguir a Cristo y casarse con la persona indicada. Por eso les digo, es tan importante sus decisiones, muy importantes, amados. Sobre todo en la época donde tenemos que decidir qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, con quién nos vamos a casar, cómo vamos a servir a Dios, a qué Dios vamos a servir sobre todo. Esto es muy importante, más. Ok, ahora hay un instrumento muy poderoso para poder arrancar la raíz de la iniquidad en nuestra vida, que esto tiene que ver con la orfandad. Hay un espíritu de orfandad que fue heredado nuevamente por el primer Adán. ¿Qué es lo que pasó? Adán peca, entra el pecado, entra la iniquidad a la tierra, donde nunca debió de haber estado ahí. Después tenemos que tener un sacerdote que medie por nosotros. Vimos en el discipulado anterior que la figura del sacerdocio nace por el pecado, ¿sí? Si no hubiera habido pecado, no hubiera necesidad de ningún sacerdote, no hubiera necesidad de ningún mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Entonces, había sacerdotes en el Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento, tenemos la aparición del personaje más importante de la historia de la humanidad, Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Este hombre que murió por usted y por mí, ahora es considerado el sumo sacerdote de toda la creación, de todos los creyentes. A través de nuestro sumo sacerdote, que fue el que fue sacrificado en un sacrificio definitivo para toda la humanidad, a través de él, entonces nosotros podemos nuevamente tener conexión con el Padre.
como era en el origen, como era en el Génesis. Ya podemos otra vez entrar confiados al trono de la gracia a través del sacrificio de Cristo. Sin embargo, esto solamente lo estamos hablando en el tema espiritual. Sin embargo, hay otros dos dimensiones muy importantes que son la almática y la biológica más. Tenemos tres dimensiones, como usted sabe. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu lo paterniza Dios. Eso es lo más importante. Pero también almáticamente nosotros tenemos que ser paternizados por un pastor. Tenemos que tener un pastor. ¿Sí? Y tenemos que, ¿cómo se dice? A través del clamor, dice la palabra, que Dios no nos dio un espíritu de temor, dice. Dice que tenemos que clamar Abba Padre. Y a través de esto, romper toda orfandad en nuestra vida. Ok. Para terminar, amados, les quiero decir lo siguiente. Hay un tiempo en nuestra vida en el cual usted va a tener que decidir entre el bien y el mal. Puede ser que este tiempo llegue a una edad muy temprana, o puede ser que llegue ya muy anciano y arrepentido de muchas tonterías que usted hizo, ¿sí? Puede ser que llegue temprano o no. Pero en este tiempo usted va a conocer de Cristo. Nosotros, como predicadores, tenemos la tarea de llevar el evangelio a toda criatura, sí, pero también tiene que ver con cómo reacciona la criatura a ese evangelio. Nosotros somos esa criatura de Dios. Si usted como criatura reacciona de una manera indiferente a ese evangelio, tanto usted como sus generaciones se van a perder eternamente, a la muerte segunda, a la separación eterna de Dios. Sin embargo, si usted decide aceptar a Cristo en su corazón, entonces tanto usted como su casa van a ser salvos. Va a traer salvación a toda su casa, amados. Entonces es muy diferente, es completamente diferente. Decida ser paternizado por Dios. Decida ser un reformador generacional. Decida ser un entendido de los tiempos y ver qué es lo que está cargando su generación que no debería de cargar la generación que viene en usted. Cheque qué es lo que usted batalla para que no se lo herede a sus hijos, tanto biológicos como del alma, a sus discípulos también. ¿Okay? Seamos reformadores generacionales. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de decir, hasta aquí llegó este gigante que se ha estado parando día y noche diciéndome que no soy capaz de hacerlo. ¿Okay? Póngase de pie, amados, por favor. Vamos a leer Juan 10 del 17 al 18. Dice Jesús: el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Nosotros somos cristianos, somos llamados cristianos porque tenemos que parecernos a Cristo. La misión de Cristo era ser sacrificado, por lo cual su misión también es, en cierto modo, ser sacrificado. O sea, no me refiero a que usted lo crucifiquen, sino me refiero a que Jesús nos dice, el que quiera ganar su vida tendrá que perderla. ¿Ok? Un reformador generacional es alguien que está dispuesto a sacrificarse por sus generaciones. Y eso es el espíritu que debe tener un padre. Todo padre tiene que tener ese espíritu y tiene que tener bien claro eso, que su misión en esta tierra es formar hijos que no batallen con lo mismo que batalló, ¿sí? Y también entender que un padre, un atalaya que permanece pasivo, que ve el peligro y no lo anuncia, dice la palabra que va a caer la sangre del pueblo sobre ese atalaya que no anunció. Hay un principio, no sé si usted lo ha leído o lo ha visto, hay un principio que se llama la ley de la entropía. Esta ley dice que toda pasividad genera caos, que el universo tiende continuamente al caos. Si usted no tiene actividad continua,
no va a poder, o sea, si usted no se activa, el caos va a llegar a su vida automáticamente, porque este mundo, un mundo caído, tiende a ser desastroso por sí mismo. Usted cheque, o sea, con un día que usted no limpie, ¿qué es lo que pasa? La casa es un desastre. Pero si usted quiere hacerle una mejora a su casa, tiene que hacer lo que ya hacía, más un esfuerzo extra para entonces avanzar. Es como si la vida fuera una caminadora, que si usted se queda parado, se cae. Y si usted nomás camina, pues se va a caer donde mismo. Pues no se va a caer, pero se va a caer donde mismo toda la vida. Hasta que usted no corra, no va a avanzar en la banda de la vida. En la banda esa de la corredora, ¿no? Entonces, amado, tenga cuidado. Tengan cuidado con lo que hace y tengan cuidado con sus acciones. Recuerde que como reformadores generacionales tenemos el llamado para dar el extra, para ser personas que nos sacrificamos, que sacrificamos los domingos, los jueves, los sábados y eventualmente sacrificamos toda nuestra vida. Perdemos nuestra vida para ganarnos a Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que tú has impartido. Gracias por tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que esta penetra hasta el tuétano y tiene el poder de cambiar el código genético que traemos en nuestra médula ósea, Señor, como seres humanos. Gracias, Padre, por una anatomía, por haber creado una anatomía que nos habla a viva voz de los principios escriturales. Ayúdanos a entender todo lo que habla tu palabra, ser entendidos en ciencia, Señor, en espíritu, en conocimiento científico y escritural, Padre. Haznos personas, hombres entendidos de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, a pararnos en la brecha por nuestras generaciones, a estar continuamente conscientes de que nuestras decisiones de hoy van a afectar muchas generaciones venideras, Padre. Así que ayúdanos a que esas decisiones sean decisiones atinadas. Ayúdanos a constantemente detectar si estamos en un estado de rebelión, para que rápidamente nos demos cuenta y cambiemos ese switch, Señor, y que cambiemos 180 grados nuestra actitud, nuestros pensamientos, y que estemos en un estado de sumisión a ti, a nuestros padres, a nuestras autoridades, Señor, porque ese es el espíritu, es el estado correcto del alma. Ayúdanos a estar en un estado correcto del alma continuamente, Padre. Gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra no venga a robarla nada ni nadie, Señor, sino que quede bien implantada en nuestros corazones, que en nuestra memoria, en nuestra alma, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.